Parábola de la lámpara encendida. Lucas 8. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz, y se dará a conocer a todos. Así que dijo Jesús: presten atención a cómo oyen, porque a los que escuchan mis enseñanzas, subraya, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Hace muchos años atrás, un hombre caminaba por las oscuras calles de su ciudad con una lámpara encendida en la mano. Un amigo una noche lo reconoció y entonces le dijo: ¿qué sentido tiene llevar una lámpara encendida cuando tú eres ciego? El hombre le respondió: no llevo la lámpara para iluminar mi camino, porque conozco las calles de esta ciudad de memoria. Llevo la lámpara encendida para que otros encuentren su camino cuando me vean, para que las demás personas encuentren su camino cuando me vean. Donde hay cristianos, hay luz, o por lo menos debería haberla. Jesús dijo que los cristianos deben ser luz para los demás. Acá está la clave de la parábola. Jesús pone el énfasis en que la luz que reflejamos debe servir para que las demás personas encuentren su camino al cielo. Así como Dios es luz, Él espera que sus hijos también lo seamos. El apóstol Pablo dice: brillen como antorchas en este mundo. Es decir, la iglesia, los cristianos, no hemos sido llamados a deslumbrarnos o a iluminarnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados a iluminar el camino de los demás. El creyente obediente a Dios enciende una lámpara. El creyente que oye, escucha y obedece la palabra de Dios enciende, prende una luz en este mundo de tinieblas, de modo que las personas puedan encontrar su camino al cielo. La luz que reflejamos debe servir para que la gente encuentre a Dios, el camino a la presencia del Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, ustedes son hijos de la luz, son la luz del mundo. El creyente obediente es aquel que enciende una lámpara, pues si el creyente no refleja la luz que tiene y no sirve, su luz no sirve para que las personas encuentren el camino a Dios, entonces no es luz sino tiniebla. Ahora, hay distintas maneras de iluminar, distintas formas de iluminar este mundo. Somos luz del mundo si predicamos el Evangelio de Cristo. Dice Isaías 49:6, te pondré como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Dice Isaías 42:6, te llamé para que seas luz de las naciones. Hechos 26:17, ahora te envío. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. No está bien que un creyente
sea un discípulo secreto del Señor. No está bien que los creyentes escondamos a Cristo de los demás. Si vamos a hacer luz para este mundo, necesitamos indicar, guiar, iluminar el camino de la gente para que encuentre a Dios. No está bien, insisto en este punto, que los creyentes guarden a Cristo, escondan el mayor tesoro que tienen, que es Cristo Jesús. El creyente que se avergüenza de Cristo, el creyente que no predica abiertamente a Jesucristo, no es luz de las naciones, no es luz en este mundo, sino tinieblas. El creyente que se avergüenza y que no sirve a Cristo compartiendo el Evangelio, entonces es tiniebla y no luz. Una forma habitual y muy común de esconder la luz que tenemos de los demás es limitar nuestra actividad evangelística a la iglesia. Nuestra tarea no tiene que ser simplemente en la iglesia. La inmensa mayoría de las personas que están perdidas, caminos del infierno, no frecuentan los templos. De ahí que Jesús diga en Hechos 1:8, saldrán a dar testimonio de mí. En Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Precisamente a esto se refería Jesús cuando dice que lo oculto y lo secreto va a hacerse conocer por todo, va a salir a la luz. Es el Evangelio de Jesucristo el que tiene que darse a conocer a todo el mundo. Lo secreto, lo oculto en este pasaje es el Evangelio que tiene que darse a conocer a todo el mundo. La iglesia, el creyente, los creyentes son los encargados de hacer conocer, de dar a conocer a todo el mundo lo secreto, lo oculto, el misterio del Evangelio de Jesucristo. Saldrán, vayan. Entonces no podemos limitar nuestra actividad evangelística a la iglesia. Seremos luz de este mundo si predicamos, si no escondemos a Cristo, si compartimos el Evangelio de Cristo con todos los demás, indicando el camino al cielo para que las personas puedan encontrar el camino a Dios. Entonces vamos a hacer luz y no tinieblas. Para eso, para dar a conocer lo que está en secreto, el Evangelio del Señor, tenemos que aprender a escuchar bien a Dios. Tenemos que estar entrenados, instruidos en la revelación. Lucas 8:18 dice, presten atención a cómo oyen. Es decir, si vamos a hacer luz en este mundo para los demás, si realmente vamos a indicarle el camino a las personas, iluminar el camino a las personas para que puedan encontrarse con Dios, es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio puro de Jesucristo. Y para predicar el Evangelio puro necesitamos oír bien. Es decir, es indispensable estar con Dios, escuchar la palabra de Dios para saber qué predicar y cómo indicarle el camino a los demás. Porque la persona que no se expone a la luz verdadera, que no pasa tiempo con la luz divina, con la luz verdadera que es Cristo, no tiene posibilidades de irradiar buena luz. Es decir, la luz entonces que irradia a los demás va a ser una luz tenue. Una luz escasa. Es necesario pasar tiempo. Por eso todo concluye a una sola cosa, lugar secreto. Ahí parte todo. El tesoro más importante que tenemos, hermanos. Me gustaría reiterarlo una y otra vez. El tesoro más importante que tenemos los creyentes no es el ministerio, no es la familia, no es nuestra propia vida, no son los dones. El tesoro más importante que tenemos es nuestra relación con Dios. Si aprendemos a escuchar atentamente a Dios en el lugar secreto, entonces vamos a poder guiar a las personas a encontrarse con Dios. Porque imagínate qué clase de evangelio estaríamos predicando si no escucháramos bien a Dios, si no pasáramos tiempo con la luz verdadera. ¿Qué clase de luz seríamos para este mundo? Por eso es fundamental. Él dijo, presten atención a cómo oyen. La clave para dar a conocer, para que lo secreto y lo oculto
culto del Evangelio de Jesucristo se dé a conocer, la clave está en cómo escuchamos. La clave está en el lugar secreto. Hermano, no me bajes los brazos, no me aflojes en la carpa del encuentro, en el lugar secreto. Levántate cada mañana, que tu prioridad y tu primera cita sea Dios, porque todo lo demás depende del lugar secreto. Todo se levanta, todo viene abajo a partir de lo que sucede en el lugar secreto. Es un hecho que la exposición continua a la luz verdadera, a la luz divina, hace que nuestra vida y nuestro rostro tenga un brillo especial. Las personas que pasan tiempo con Dios, que están ejercitadas en las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno y de la vigilia, son personas cuyo rostro le brilla. Nadie debe olvidar lo que pasaba con Moisés. Cuando Moisés descendió del monte después de haber estado con Dios 40 días, ¿qué pasó? La gente vio que brillaba, que su rostro brillaba, dice, le brillaba porque él había hablado con Dios. Lo mismo le sucedió a Jesús. Sus discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración y dice que su cara le brillaba como el sol. Lo mismo le sucedió a Esteban, que cuando lo estaban apedreando, dice que la gente veía que su cara brillaba como la de un ángel. Es un hecho, hermano, que cuanto más tiempo pasamos exponiéndonos a la luz verdadera, más bendecido, más brillante va a ser nuestra vida y nuestro rostro. Pero también es un hecho que aquellas personas que descuidan el lugar secreto, que descuidan el tesoro más importante que tienen, que es la relación con Dios, también es evidente, también se deja ver. El mundo se da cuenta, las personas se dan cuenta cuando una persona está deslucida espiritualmente, cuando una persona ha descuidado su relación con Dios. Como le pasó a Saúl, su hijo Jonatán se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 20 verso 13, que el Señor esté contigo, le dice Jonatán a David, que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Jonatán se dio cuenta de que Dios ya no estaba con su padre. La gente se da cuenta si realmente nosotros estamos viviendo cerca de Dios o no. La gente se da cuenta, hay un brillo especial si realmente nosotros estamos expuestos permanentemente a la presencia de Dios. Pero también la gente se da cuenta si realmente nosotros hemos descuidado el tesoro más importante. Si el rostro de los creyentes no brilla, la única razón es porque no están pasando tiempo con Dios. Y si una persona no pasa tiempo con Dios, entonces ¿qué clase de evangelio está dando a conocer a todo el mundo? ¿Qué clase de evangelio? Lo importante, hermanos, si queremos ser luz, si queremos prender una luz en este mundo de tinieblas, necesitamos pasar tiempo con Dios. Presten atención a cómo oyen. La clave está en el lugar secreto. Si pasamos tiempo con Dios, entonces seremos una luz iluminando el camino de los demás. La segunda forma que tenemos de ser luz es reflejando a Cristo en nuestra vida. Efesios capítulo 5, verso 8. Dice, ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ahí viene el testimonio. Vivan como gente de luz. Primera de Timoteo 4:12, sé ejemplo en qué cosa, en la forma en la que enseñas y en la que vives, testimonio. Segunda Tesalonicense 1:11, vivan una vida digna de su llamado. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por medio de la vida que llevan ustedes. El testimonio. Podemos ser luz en este mundo, podemos prender, encender una lámpara, una luz en este mundo de tiniebla con nuestro propio testimonio. El buen testimonio, el buen ejemplo puede inspirar a las personas a que se acerquen a Dios. Pero el mal testimonio
produce el efecto contrario. Hermanos, la gente no quiere saber nada de Dios cuando ve a los creyentes que se comportan como mundanos. Si nuestro testimonio es pésimo y no vivimos una vida digna del llamado que hemos tenido, eso va a condicionar el acercamiento de las personas a Dios. Eso va a hacer que las personas, en lugar de acercarse a Dios, vituperen el nombre de Dios. Nuestro testimonio es esencial si queremos ganar a las personas para Cristo. Una vez escuché el testimonio de un predicador. Dice que predicaba tan lindo que cuando subía al púlpito todo el mundo pedía que no bajara, que siguiera predicando. Pero cuando estaba fuera del púlpito vivía tan mal que todo el mundo quería que no subiera. Hermanos, si vamos a hacer luz en este mundo, es fundamental que practiquemos aquello que enseñamos, que llevemos a la práctica. No es simplemente enseñar y decir, es practicar, ponerlo en práctica. Es practicar lo que decimos. Incluso la Biblia dice que muchos maridos incrédulos van a ser ganados por el buen testimonio de sus esposas. Aunque este versículo ha sido muy mal interpretado, vamos a leerlo. Dice 1 Pedro 3:1. El comportamiento de ustedes, hablando de las mujeres, de las esposas, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos a los maridos, pues verán que ustedes, subraya, honran a Dios. Volvemos a leerlo. El comportamiento, el buen testimonio de las mujeres podrá convencer a sus esposos, pues verán ellos, tu marido, verán, dice que ustedes honran a Dios. Una mujer solo podrá ganar a su esposo inconverso si honra a Dios. Leamos bien el texto que ha sido malinterpretado. Una esposa solo ganará a su esposo si honra a Dios. Ninguna mujer va a ganar a su familia deshonrando a Dios. Se gana la familia cuando la mujer honra a Dios. No se trata de aceptar y obedecer cualquier cosa que el esposo pida, máxime si lo que pide deshonra a Dios. No se trata de obedecer cualquier cosa que el esposo diga. El texto es muy claro, solo va a ganar a su familia, a su esposo, si ella honra a Dios. Pero si ella deshonra a Dios, satisfaciendo los caprichos del esposo que deshonran al Señor, de esa manera no va a ganar. Incluso la Biblia dice que los líderes deben pastorear y deben guiar a la grey del Señor con su ejemplo. Tenemos que ser ejemplo y guiar a la gente con nuestro ejemplo. Dice Pedro 5:3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Guíenlos con su buen ejemplo, no con las palabras, porque muchos dicen, pero no hacen. Muchos enseñan bien, pero viven mal. Como le dijo un niño a su padre: Padre, no puedo escuchar tu voz porque tu vida me habla demasiado fuerte. ¿De qué manera vamos a ganar a nuestros hijos? ¿De qué manera vamos a ganar a este mundo? ¿De qué manera sino honrando a Dios? Llevando un ejemplo de vida, un testimonio de vida dignos del llamamiento celestial que hemos recibido. Hay mucha luz en el buen ejemplo. La mayoría de las personas, hermanos, no leen la Biblia, pero sí leen la vida de los cristianos. La única Biblia que la gente lee es la vida de los cristianos. La gente aprende mucho del Evangelio escrito por el testimonio de los creyentes. Por eso la Biblia dice que somos una carta abierta leída por todos. Una carta abierta leída por todos. El buen ejemplo, hermanos,
sirve para que las personas puedan encontrarse con el Señor. Entonces la pregunta que cabe en este momento es, la forma en la que nosotros vivimos, en la que nos comportamos, nuestro testimonio, ¿hace que las personas se acerquen a Dios o hace que las personas se alejen de Dios? ¿Estamos colaborando para que las personas se encuentren con Dios o estamos colaborando para que la gente vitupere el nombre de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en esta vida? ¿Cuáles son los manejos en el negocio? ¿Cuáles son los manejos en la sexualidad? ¿Nuestra sexualidad honra a Dios? ¿La manera en la que nos conducimos en los negocios, en el trabajo, en la vida cotidiana honra a Dios? Porque de esa manera vamos a prender una luz y vamos a guiar el camino a los demás para que encuentren a Jesucristo si somos de buen testimonio. Ahora, en la parábola, Jesús enseña algo más. Jesús enseña el secreto de la verdadera prosperidad, de la prosperidad a la manera de Dios. ¿Quisieras saber, conocer cuál es el secreto de la verdadera prosperidad? La clave está en saber escuchar bien, en escuchar a Dios. Dice Lucas 8:18, presten atención a cómo oyen. A los que escuchan, subraya, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. El texto hace referencia al oído obediente, al que escucha mis enseñanzas. Cuando Jesús dice al que escucha mis enseñanzas, es al creyente que escucha y obedece. Al que recibe la palabra y la pone en práctica. Es a esa clase de creyentes a las que Jesús promete bendecir. Al que tiene oído obediente, al que escucha mis enseñanzas, se le dará mayor entendimiento, va a haber más bendición. Dios promete bendecir a aquella persona que refleja a Cristo y fluye en un buen ejemplo, compartiendo a Cristo a los demás. Es a esa clase de creyentes, al que escucha, al que tiene oídos obedientes, al que escucha y obedece, al que escucha y practica la palabra de Dios, a él se le promete seguir bendiciéndolo. Va a recibir bendición, es un fluir constante. Al buscador, hermanos, al que ministra en sus dones, al que ejercita sus dones, al que se compromete con Dios, al que no deja de servir, al que sirve a Dios, a Él, al que se compromete y desea crecer, es a Él, al que Jesús promete y asegura más prosperidad, más sabiduría, más conocimiento, más poder, más revelación, es decir, infinitas e inagotables, cuantiosas bendiciones del Señor. Es a ese creyente al que Jesús promete bendecir, al que tiene oído atento, no solo al que escucha y obedece, Dios promete seguir bendiciéndolo. La clave de la prosperidad está en saber escuchar y obedecer. Presten atención a cómo oyen. Entonces, el secreto de la verdadera prosperidad está en saber escuchar. Al que tiene oídos, obediente. Al que escucha y practica. Al que recibe la palabra y la pone en práctica. Es a esa persona, a ese creyente que Dios le asegura seguir bendiciéndolo. Pero existe un requisito más. Un requisito más para aquellas personas que quieren tener felicidad permanente. Para que haya plenitud de gozo y felicidad duradera, existe un requisito más. Es decir, escuchar, obedecer y compartir. Oh, qué claro está, hermano. Ahora lo vamos a leer. Qué claro está. Al que tiene oído obediente, al que escucha, obedece y comparte la palabra que ha escuchado y está obedeciendo. Al que comparte la palabra, a ese se le promete seguir bendiciéndolo. Es un fluir que no se detiene.
se le asegura no solo que va a conservar la bendición que ha recibido de Dios, sino que ahora se le asegura seguir recibiendo bendiciones. A las bendiciones le seguirán nuevas bendiciones. A la revelación vendrá más revelación. Al conocimiento vendrá más conocimiento. ¡Qué generoso es nuestro Dios, hermano! Tenemos, pero Él promete seguir proveyendo y dándonos más. Porque así es Dios. Dios ama, cuando ama al mundo entero. Cuando da a su único hijo. Cuando intercede, lo hace para siempre. Cuando perdona, lo hace absolutamente y olvida. Este es el Dios. Cuando da y vuelve a dar. Vamos a darle gloria al Señor. Este es el Dios extravagantemente generoso. Dios da y vuelve a dar. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Mira lo que dice el texto. Marcos capítulo 4, verso 24. Dice, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. El contexto no es simplemente que si nosotros damos de los recursos económicos se nos va a dar más, sino que el contexto es cuando nosotros damos a conocer lo secreto y lo oculto, el verdadero evangelio. Cuando un creyente sirve a Dios compartiendo el evangelio, cuando da, se le promete recibir más. Es decir, que Dios mide gracia y bendición según la medida del hombre. Si el hombre da mucho, Dios le da mucho. Si poco, entonces poco. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque Dios, Jesús, está revelando en la parábola el secreto de la verdadera felicidad y de la verdadera prosperidad. La clave está en saber escuchar, oír y practicar, oír y obedecer la palabra y compartirla. Dice, con la misma medida que aunque ustedes den a los demás. Se habla no solamente de los recursos económicos, sino de la palabra de Dios. Si un creyente entonces, que tiene el oído obediente, que escucha y practica, obedece, comparte la palabra que cree y obedece, entonces se le promete seguir recibiendo bendiciones. Es a esa clase de creyente, es a ese creyente al que Jesús promete seguir bendiciéndolo. Dios da y vuelve a dar. Dale otra gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Quiero demostrarte bíblicamente lo que estoy diciendo. Que cuando Dios da y vuelve a dar. Que Dios promete, aunque tenemos, Dios promete seguir dándonos. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos la palabra. El creyente obediente que comparte la palabra, que no se guarda a Cristo, que enciende la luz de este mundo compartiendo a Cristo con los demás, Dios promete seguir bendiciéndole. Es un fluir que no termina. Una bendición es garantía de más bendiciones. Tiene bendición, pero va a recibir más bendiciones. Salomón pidió ¿qué cosa? Sabiduría. Y Dios le dio además riqueza, fama y larga vida. Tenemos a Zacarías que pidió un hijo y Dios le dio el más grande de todos los profetas. Dios da y vuelve a dar. Da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Da mucho más porque es extravagantemente generoso. Abraham pidió un heredero y Dios le dio una nación, una gran nación. Hermanos, había una viuda que pidió pagar sus cuentas y Dios le dio una empresa para que ella pudiera subsistir por mucho tiempo, ella y toda su familia. Hermanos, tenemos el centurión romano que le rogó a Jesús, ¿para qué? Para que su siervo sea sanado. Y Dios le dio el elogio más grande que un ser humano pudo haber recibido de Jesús. Es así el Señor, hermano, no solo que perdona nuestros pecados, como Él es tan generoso, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos adopta como sus hijos y nos concede paz, santidad, gozo, seguridad, libertad, acceso a su presencia. ¿Te das cuenta? Da y vuelve a dar. Nos da mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que nosotros le pedimos. Este es el Dios extravagantemente generoso que tenemos. Hermanos, concluyo. Para los que oyen, concluyo diciendo que para los que oyen, obedecen, oído atento,
Presten atención a cómo oyen. Para los que oyen, los que escuchan mis enseñanzas, es el oído atento, escucha, obedece. Para los que brillan, para los que son de luz de los demás, predicando a Cristo Jesús sin medida, para ellos Dios promete seguir bendiciéndolo. Una bendición que reciban es la garantía de que van a seguir recibiendo bendiciones. No solo que vamos a conservar las bendiciones que Dios nos dio, sino que Dios promete seguir dándonos mayor revelación, más conocimiento, más gracia, más unción, todo eso como consecuencia de tener un oído obediente y de compartir, encender la luz para que todo el mundo encuentre su camino al cielo. Más que vencedores nos hace el Señor. Cuanto más damos, más entonces recibiremos y más felices nos sentiremos. La clave está en cómo escuchar. La clave de la prosperidad. La clave para seguir recibiendo bendiciones. La clave para que no se detenga el fluir de Dios sobre nuestra vida está en el tener un oído obediente y en el compartir, en el servir a Dios compartiendo el Evangelio. Que Dios los bendiga, hermanos. Que reflexionemos y pensemos. Que realmente nos convirtamos en una luz para este mundo. Que nuestro testimonio pueda inspirar a las personas a acercarse a Dios, para que las personas puedan encontrar el camino. Seamos luz, como dijo Jesús, de las naciones. Prendamos una luz en este mundo de oscuridad. Que nuestra vida y nuestro testimonio le den gloria a nuestro Señor. Que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga a todos.